Muy buena la charla de Chasca que hubo recién. Los, los saludo a todos y a todas. Hoy día jueves, el cuarto día de Tecné. Me presento, mi nombre es Alfonso Casitúa, me dicen Pocho. Soy director y guionista chileno y docente de hace 15 años en la bella sede de Chorrillos de Viña del Mar. Vivo en Limache, al interior, acá en la zona. Feliz de estar acá. Y hoy día se nos viene una charla súper interesante, como recién la dijeron. Viene Alicia Cherson, una de las directoras chilenas más interesantes del momento, en un momento donde hay muchos y muchas directoras que están dando que hablar. La charla dura 1 hora aproximadamente, de los cuales 40 minutos vamos a tener un diálogo con Alicia, que va a hacer una exposición de sus 4 películas, de su espacio y sus personajes. Van a haber 20 minutos después para preguntas, así que los invito a los alumnos a ya empezar a diseñar preguntas que tengan que ver con los personajes, con la estructura de sus guiones, con el punto de vista, con la cámara, con la fotografía, algún área que a usted le interese y que las vayan publicando aquí en el chat. Los invito también, como han dicho acá, a ver la encuesta. Y yo no voy a presentar a Alicia, el video va a presentarla por sí sola, así que los invito ahora a ver este video sobre Alicia Cherson. Alicia Cherson, personajes y espacios. Un recorrido por 4 películas. Tecné, contenidos que transforman. Cineasta chilena. Estudió biología en la Universidad Católica, pero luego su interés por el cine la llevó a especializarse en la prestigiosa Escuela Cubana de San Antonio de los Baños. Ha dirigido los largometrajes Play de 2005, Turistas de 2009, Il Futuro de 2013 y Vida de Familia de 2017. Recientemente ha dirigido una serie de televisión chileno-finlandesa llamada Héroes Invisibles de 2019. Vive en Santiago, es mamá de Emma y Lucas y académica de la Universidad de Chile. También es fundadora de la casa productora La Ventura. Alicia Cherson, personajes y espacios. Un recorrido por 4 películas. Tecné, contenidos que transforman. Hola Alicia, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Se escucha con eco? ¿Se escucha con eco? Un poquitito, pero no importa. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la crianza? Hablando ahí de tus hijas que Voy mencionaron a, recién. voy a bajar un poquito el... ¿Ahí mejor? Sí. Oye, ¿cómo está la vida, la crianza? Bien, bien, ahora mejor que entramos al colegio. Los niños entraron al colegio, mucho mejor. Tengo más Sí, tiempo. ¿Se de más. escucha mejor ahí o sigue mucho eco? Que me cambié de lugar porque de aquí tengo mejor internet. Me parece que hay mucho eco. Sí, un poco, es como futurista tu Ah, locación, está como, como el futuro. pero se Bueno, entiende. oye Alicia, bueno, partamos entonces con la charla. Yo creo que hay mucha gente que está súper interesada en escucharte. Como te decía, hay muchos alumnos de audiovisual y otras carreras, pero básicamente mucha gente le interesa como el guión. Yo creo que han seguido tus 4 películas y yo creo que todas estas charlas, y además tú también, igual que yo, somos docentes, entonces yo creo que deberíamos también bajar a esa instancia para que sea lo más didáctica y los alumnos puedan buscar estos tips que de repente salen de estas conversaciones, ¿ya? Así que partamos por lo que habíamos hablado. Tú tienes como una estructura y yo ahí te voy siguiendo y te voy apoyando. Claro, hola, gracias por venir. ¿Me avisan si no se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Podemos tratar de hacer algo?
Está bien. Estamos bien. Dale nomás. Estamos bien. Bueno, mi idea era contarles un poco a través de las películas. En realidad agregué ahora un corto, que es un corto que hice antes de hacer Play. Centrarme en algunas cosas específicas. Después pueden preguntar de lo que quieran, por supuesto. Pero un poco para transmitirles cómo veo yo el hacer cine, en general el hacer arte, en este caso cine, lo veo como una manera de pensar. Uno piensa haciendo las películas. Entonces las películas no son como un producto, un resultado de algo que uno ya pensó y que después como que lo tiene listo y lo transforma en película, sino que el mismo hacer la película, el escribir la película, el filmar la película, es una manera de ir pensando en esas cosas, de ir preguntándose esas cosas durante el proceso. Entonces la película nunca va a tener un mensaje, una respuesta, una conclusión, sino que simplemente va a ser un reflejo de ese proceso de pensamiento, y para mí el objetivo es poder intercambiar con el espectador esos procesos de pensamiento y generarlos en el propio espectador procesos parecidos o diferentes, estimularlos a partir de lo que pensé yo, que lo pensé haciendo la película. En el fondo es una conversación, una complicidad con los espectadores. Esto que puede parecer muy abstracto, en realidad en el caso del cine es súper concreto, porque las películas son terriblemente materiales, ¿no? Son absolutamente concretas, a diferencia a lo mejor de otras artes, como la música o como la literatura, que se pueden mover en el mundo de las abstracciones, de las palabras, de los sonidos. En el cine las cosas tienen que ser lo que son. Es decir, si uno dice una casa roja, tiene que conseguirse una casa y pintarla de rojo. No hay una abstracción en eso. Uno puede pensar las cosas más etéreas y todo, conflictos psicológicos, filosóficos, conceptuales, y al final todo va a terminar en algo totalmente material que tiene una textura, un color, una fisicalidad. Las cosas son tornillos, son cables, son telas, son colores, son imágenes que son construidas en base a materiales reales, ¿no? Eso hace que todas estas decisiones materiales sean muy importantes a la hora de construir una película. Y dentro de todas esas decisiones que uno tiene que tomar para armar una película, desde el guión hasta terminarla, digamos, hay algunas en las que yo me he concentrado más, y hoy les quería hablar particularmente de los personajes en relación a los espacios, de los espacios concretos donde he decidido filmar. Por un lado el espacio de la ficción, es decir, el espacio al que remite la historia, y por otro lado el espacio real donde eso se filmó. A veces coinciden, a veces no, a veces hay trucos, ¿no? Pero siempre hay un espacio real y un espacio cinematográfico. Y decidí agregar este cortometraje, es mi primer cortometraje, voy a compartir pantalla. Yo este cortometraje lo hice en Chicago. Acá estoy. Ahí se ve. ¿Y se ve? Sí. Este cortometraje, voy a poner pantalla completa, ahí está, que se llama Llorando debajo del agua, o Crying Underwater en inglés. Yo lo hice en Chicago cuando yo estudiaba allá, y lo hice todo en torno a un puro espacio que era el aeropuerto internacional de O'Hare, y definí 4 personajes en torno a este aeropuerto. Un piloto que está teniendo como una especie de crisis de pánico a través del altoparlante, una mujer así tipo una gerenta o un personaje así, una mujer de negocio, que está en un hotel que había en el aeropuerto, y un hotel que la ventana, esa ventana que se ve ahí, da directamente sobre la pista, pero era un vidrio muy grueso, entonces entran los aviones por ahí y no suenan, ¿no? Entonces es un hotel que está metido dentro del aeropuerto.
Ahí está, por ejemplo, es el avión pasando por la ventana del hotel. Un personaje que es como un inmigrante checo, que está sentado en un auto en el estacionamiento del aeropuerto, ahí está el avión pasando, tratando de escribir una carta de amor. Y este personaje que es una chica cantante que está ensayando un solfeo como una especie de canto lírico y se pasea por el interior del aeropuerto. Este ejercicio, digamos, de trabajar todo en torno a un puro espacio y poner estos personajes como emotivos o en una especie de crisis emotivas diferentes cada uno, pero en este espacio que por definición es un espacio frío, un espacio de tránsito, un no lugar, digamos, un lugar que no es nada, que es un aeropuerto totalmente que no tiene identidad, que no tiene nacionalidad. Y realmente lo llamo como un ejercicio, fue mi tesis, digamos, de magíster, de ver cómo se conectaban estas emociones con los lugares y cómo el personaje modifica el lugar y el lugar modifica el personaje. Y creo que de ahí para adelante todas mis películas han trabajado con eso de maneras, claro, más desordenadas, porque tienen muchas más locaciones, en este caso era solo un espacio, pero creo que descubrí muchas cosas con respecto a eso, a las locaciones y a los espacios. Y estos personajes finalmente culminan en una especie de videoclip con una canción que es lo que vamos a ver ahora en el primer clip, si me lo puedes pasar, el del corto. Ya no sé quién está pasando, pero alguien lo puede pasar. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? Got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? Can you do to you the things that I do? I can take you higher. Oh, I'm on fire. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my soul. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. ¿Te has visto ese corto, Alfonso, no? No, no lo he visto. Está bueno. Sí. Oye, ¿y qué sentís de verlo después de que 20 años? ¿Cómo lo sentís actual? ¿Qué te emociona? ¿Qué te pasa con verlo? Bueno, de hecho ese es el único corto que yo muestro, porque los otros sí que ya son cortos de estudiante más antiguos que no... Después hice algunos micrometrajes, pero en realidad yo no fui mucho de hacer corto. Y yo le tengo mucho cariño a ese corto porque definió varias cosas como en mi manera de hacer. Siento que las cosas que hice antes eran muy cosas de estudiantes que de alguna manera, como todo estudiante, imitaba el cine que me gustaba, entonces eran como Claro. blanco y negro, super franceses, o como, y en este corto, que es más experimental, de hecho, siempre iba como en categoría experimental, incluso pasaba como en formato como en galería, pero también era narrativo, pero descubrí como cosas que en su esencia después seguí trabajando, como esa relación con la arquitectura, con los lugares, y como romper un poco, o como poner a prueba a los personajes en lugares que a veces que le corresponden y a veces que no le corresponden. Y también todo un tema de diálogo, todos mis diálogos, que yo he seguido trabajando mucho en diálogo, no es el tema hoy, pero es un tema que a mí me apasiona mucho. Se inició realmente con la escritura de este corto, con mi escritura, escribir en inglés, un idioma que me era difícil,
y me permitió una soltura y un tipo de escritura de diálogo que he ido siempre desarrollando desde ese corto para adelante. Entonces le tengo mucho cariño. ¿Sí? Mira, ahora que lo vi las imágenes, siento que tiene mucho de tus otras películas, de tus 4 largometrajes, porque está este espacio que son los aeropuertos como que no le pertenecen a nadie, ¿no? Como que nos sentimos como náufragos, como personajes que deambulamos, estamos nerviosos que a qué hora va a salir el avión, estamos como en una tierra de nadie, y yo siento que, especialmente que el otro día vi familia, bueno, pues la vamos a llegar a ella, pero es muy así, está una persona que se apropia del lugar, también Play. Siento que es como un prefacio, como un antecedente de lo que trabajaste después en tus 4 pelios, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un tema como hay algo del desarraigo El arraigo, claro. y también como maneras como diferentes de llegar a la emoción, maneras que no sean como las obvias de llegar a la emoción, a emocionarte en un lugar como frío como un aeropuerto y a lo mejor como estando solo también, y cómo plantear esa relación con la emoción de maneras que no sean como las más clásicas. Buena, está buena. Vamos por Play ahora. Pasamos a Play. Y Play, antes que presente Play, debo reconocer que hay ciertas cosas se me acercan a ti, Alicia. Yo me acuerdo perfecto mi primer momento de Play, antes de que se estrenara, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí como tratando de hacer mi primera película, la había filmado, había postulado al fondo, me gané el fondo, y dije, oye, voy a trabajar con una montajista que es top, que la Sole Salfate. Y la llamé y todo, y sí, lo que pasa es que estoy terminando, Alfonso, estoy con Alicia Cherson, que está terminando Play. ¿Te acuerdas que nos encontramos una vez la productora de la Sole? Así que ahí caché que es Play, y después obviamente nos encontramos en algunas partes, así que siento como que estuvo esa cercanía ahí con tu peli. Yo también vi muchos montajes del Rey de San Gregorio ahí con la Sole. Estuvimos Qué buena, qué buena. Bueno, y después trabajaste con la Sole en casi todas tus películas, ¿o no? En todas. Sí. Yeah. En todas las películas trabajé con la Sole y en la primera fue justamente Play. Que Play, yo volviendo de Chicago, digamos, pero o sea, estando allá escribí Play y le escribí un poco tratando de pensar en la ciudad de Santiago. Entonces ya no era un puro lugar como acotado, sino una ciudad completa y además una ciudad súper difícil de definir, sobre todo en esos años, quizás no había ninguna película sobre Santiago. Digamos, desde Tres Tristes Tigres, pero en los 80, bueno, El Zapato Chino, hay películas de Cristian Sánchez, pero muy pocas, muy acotadas, Calvo Menta, cómo definir ese Santiago de los años 2000, que era tan múltiple, ¿no? Entonces, de hecho, el primer acercamiento era pensar justamente en el mapa de Santiago. Ahí está, te contaba el otro día lo de la cámara HD, además fue la primera película en HD. Y tuvimos ese mapa gigante que fue parte de la dirección de arte, digamos, y la película se planteó como esta idea de que Santiago era inabarcable y que había que mostrar una multiplicidad de barrios para tratar de dar una idea complicada, digamos, de todo este enredo que era Santiago para uno, porque no es como uno dice, no sé, París, y tenés inmediatamente una imagen de París. Claro, exacto. Hay una postal. De Santiago no existe la postal. No. Entonces, decidimos definir decidí armar varios barrios diferentes, y cada uno con su personaje, ¿no? Cristina, que es el personaje que vive en el barrio del Santiago Antiguo, Santiago Poniente, donde por casualidad terminé yo viviendo, pero fue totalmente casual, digamos, en ese momento yo no vivía allí, pero es barrio facha continua, con plazas, donde la gente vive mucho hacia el exterior, donde se ocupa mucho el espacio de afuera, la vereda, la plaza, la feria, el almacén. Donde ella a través de su ventana, mientras cuidaba a este húngaro,
en ese picado observaba al jardinero, observaba la plaza, que parece que la plaza Yungay, ¿no? Ella quería estar en el exterior, pero estaba ahogada cuidando a este hombre que medio Claro, moribundo. pero aprovechaba sus domingos para pasear por Claro. Santiago, le gusta mucho caminar por Santiago, después camina durante toda la película. Sí. Entonces está este barrio así, bien de vida de vecinos, la feria, la plaza, y luego está lo que yo me basé un poco en un libro de Carlos Franz que habla del mapa literario de Santiago. Entonces él hace como los mapas ficcional de Santiago, hace una revisión de la literatura en realidad. Y a los barrios altos le llaman los jardines, ¿no? Eh, el Santiago pituco, digamos, verde, con gente justamente al revés, que vive para adentro de la casa porque la casa es más linda que la calle, entonces las calles están vacías, no hay nadie caminando por esas plazas, por esas veredas, está todo el mundo adentro en sus jardines. Y cómo cambia la paleta de colores, Alicia, porque Claro. ha ido aumentando en pasteles, en croma, en naranjo, en colores como saturados, y la vida de ella era más gris, ¿no? Era más monocrómica. Era un poco, claro, era un poco más colores, más pasteles, cada personaje tenía su paleta, ¿no? Sí. Luego están los traslados, los personajes se empiezan a mover, este personaje que era el personaje, digamos, de los jardines o del Santiago más moderno y acomodado, como que se le mueve el piso y termina viajando por Santiago también, y pasamos a lo que llaman el barrio chino, ¿no? El barrio de Estación Central, la pollería, hay muchos traslados, ¿no? Está mucho Santiago Centro, y los seguimientos. A partir del dispositivo de que ella lo empieza a seguir, empiezan los personajes como a salirse de su espacio natural y a buscar otros lugares. Hay mucha micro, hay otro seguimiento. Y empiezan a aparecer otros lugares, como por todo aquí está Torre Tajamar, la escena de la pelea de videojuegos. Entonces, como a partir de este dispositivo de una persecución, pude mostrar como muchos lugares que me gustaban de Santiago y a cada uno darle como una impronta dependiendo del personaje que lo estaba mirando o de lo que podía ir ocurrir. Y luego hay como vistas, ¿no? Panorámicas, porque ella siempre busca la altura, se ve Santiago desde la altura. Eso es Carrascal. Y este que es el plano final, que ahí siempre me preguntaban por qué dejé el McDonald's, porque es un plano como una panorámica 360 grados, en que aparece ese McDonald's, y claro, en ese momento era como, bueno, es parte de Santiago, ¿qué le vamos a hacer? Yo no quería tampoco mostrar una visión como idealizada de un Santiago más antiguo, más romántico, sino incorporarlo por completo, ¿no? Fue una película súper ambiciosa en realidad. Yo siempre pienso que si ahora llegara un estudiante con ese guión como ópera prima, yo le diría ni loco, ¿no? Ni en el palo, ¿verdad? Oye, Alicia, además mira el McDonald's como cultura gringa y todo. Yo creo que tu peli también tiene eso, porque desde música chilena hasta música norteamericana, o sea, en tu peli el iPod que encuentras es música gringa, pues entonces, no, acá en Chile somos toda una mezcla de muchas cosas, queremos una identidad, pero también hemos escuchado y hemos visto películas subtituladas toda nuestra vida, pues, ¿no? Exacto, y como mi objetivo en ese momento era meter toda esa ensalada dentro de los personajes. Entonces, la protagonista es mapuche y encuentra, pero Claro. juega juegos japoneses y encuentra este maletín con cosas, claro, con música gringa. ¿Entendís? Como realmente era unas ganas de lograr hacer como salpicón de mostrar ficcionalmente lo complicada que era la ciudad de Santiago. Ese fue como el objetivo y claro, y a través del mapa, como graficar de que esta película se trataba de un mapa ficticio, ¿no? Porque además los lugares reales no siempre son exactamente los que están, no tienen un afán documental, sino un mapa más bien, de nuevo, emocional del lugar. Si podemos mostrar los clips, vamos a ver el del mapa y el del seguimiento, eso los podemos ver continuos.
Mamá, soy Tristán. ¿Y tus llaves? ¿Tú tenías llaves? Sí, hace 10 años. Oye, Alice, qué loco ver esta escena. Hoy día podría ser acoso, o si al revés, un hombre siguiendo una mujer joven. Qué loco. O sea, ¿qué te pasa? O sea, yo siento que hoy día está tan instaurado el acoso como de que alguien va detrás de otro, pero ¿qué te pasa al ver esto? De que ella lo esté siguiendo. Bueno, en realidad suelen ser los hombres los que siguen a las mujeres en las películas. Entonces, eso siempre fue como revertir ese rol del detective por la detective, siempre fue una parte de la motivación. Y claro, viendo también esto de poner que los personajes hagan cosas como que no corresponden al lugar, como oler a alguien en una micro, ¿no? Como tensionar un poco el comportamiento, como obvio que el espacio te impone. Entonces el espacio de micro te impone un cierto comportamiento y cuando tú pones un personaje que hace otra cosa, todo cambia, ¿no? Esa es un poco mi idea. Cambia el espacio mismo y cambian los personajes. Y finalmente quería mostrar el clip de la pelea, que es una escena que me encanta a mí, que es un poco arbitraria. Yo vivía en esa época en las Torres Tajamar, y la Torre Tajamar tiene esta arquitectura, ¿no?, de Castillo Velasco, muy como de un modernismo, de un proyecto de vida de los años 60, que al final nunca funcionó tanto, ¿no? Que son estos bloques como de cemento, y entre medio tienen estos patios de cemento donde supuestamente iba a ocurrir como la vida de los vecinos, pero en realidad el espacio del hormigón como que no invita tanto a la vida, es como muy duro ese lugar, ¿no? Esta idea de la arquitectura modernista, que un proyecto, digamos, que funcionó más o menos, y las Torres Tajamar es un ícono en ese sentido. Y yo, por supuesto, yo quería poner las Torres Tajamar y metí ahí una escena de una pelea y de un videojuego, y también como una especie de a ver qué pasa si en este espacio meto una situación dramática que no es la esperable, ¿no? Si podemos ver la escena de la pelea. Ya. 저는 야타입니다. 야 부탁합니다. 야타는 일본의 대지나라에서 만든 나오는 성하수 시스템입니다. Qué buena. Eso digo, pucha, yo creo que ese arrojo de la ópera prima no se recupera más, ¿no? Uno puede hacer muchas cosas, yo creo que he hecho mejores películas, yo creo que las películas siguientes son mucho mejores técnicamente, mucho más precisas, he logrado hacer cosas mucho más acotadas, pero siento que el arrojo de hacer una secuencia así es algo muy propio de una primera película, es como me da un poco de nostalgia. ¿Sí? Sí, porque después quizá un asesor de guión te diría, oye, pero ¿qué es esta escena? Qué raro, ¿qué género? ¿Cuál es tu género? Y yo creo que la virtud que tuviste, Alicia, en esa escena o en Play, es que fuiste multigénero, ¿no? O sea, como que combinaste una serie de drama, comedia, esta cosa como media de videojuego, medio chino, o sea, una serie creo que no te casaste con un solo género, y eso creo que es un mérito, ¿no?
Sí, en realidad nunca me he podido casar con un género. Siempre es una pregunta que evito responder, es típico en los formularios que te ponen género. Siempre trato de poner comedia, pero no Oye, y somos... eso que tenemos que a nuestros alumnos enseñarles siempre, o sea, estamos que sean de un género, entonces como que les revolvemos el gallinero con esto que tú dices. Está bien, pues. Sí, yo no estoy de acuerdo con los géneros, les digo. No, Creo que son una cárcel. vamos con turistas. Vamos con turistas, claro. Mira. Oye, me fijé, Alicia Cherson, que estrenas cada 4 años. Play 2005, Turista 2009, después El Futuro 2013 y Familia, Vida en Familia 2017. Así ha sido, fíjate. A ver, ¿qué pasó acá? Ah, que está en pantalla completa. Ahora sí. ¿Vamos a ver fotos o el video Vamos a ver unas fotitos para contarles un poco en general lo que fue Turistas. Turistas surge un poco como totalmente una resaca de Play, digamos, de haber ya estado en Santiago, todo este amor que yo traía por Santiago, como pasa con Santiago, uno lo ama y lo echa de menos cuando está fuera, y después cuando está ahí un par de años en Santiago ya no queréis saber más de Santiago, te queréis ir de Santiago, ¿no? Yo siempre digo los santiaguinos, bueno, tú no eres santiaguino ya. Yo fui santiaguino, me fui. Siempre tratando de irnos, ¿no? No nos vamos nunca, pero siempre estamos diciendo, ay, qué lata Santiago, me quiero ir de Santiago, y no nos vamos nunca. Y en ese espíritu hice Turistas, que tenía muchas ganas de filmar en la naturaleza. Realmente fue decir, inventarme una película para ir a estar afuera en la naturaleza, y elegí un parque nacional, el Parque Nacional Siete Taza, y mi pregunta, en realidad fue una película bastante más acotada que Play, en el que me profundicé sobre como una pregunta, que era la pregunta sobre la relación de los urbanos con la naturaleza, el paisaje. Y fue realmente como pensando en eso, y no me lancé a la naturaleza virgen, a la selva, ni a la Patagonia, sino una naturaleza, entre comillas, controlada de un parque nacional, que igual es salvaje, o sea, igual te puedes morir en un parque nacional, digamos, pero está como con este afán de control humano, con los caminitos, con los cartelitos, ¿no? Las cartitas, el guardaparque, etc. Y la naturaleza es muchas cosas para uno, ¿no? Hay una cosa como de asombro, en la película hay mucho plano detalle de los bichitos, hay este asombro como bien específico del mundo natural y cómo ese mundo natural se trata de comunicar, o nosotros nos tratamos de comunicar con él más bien, y qué representan esas cosas cuando estamos nuevamente, cuando la ficción se mete en ese lugar. O sea, ¿qué representa este saltamonte? No es lo mismo lo que representa este saltamonte para un biólogo que está haciendo un documental de un National Geographic sobre los saltamontes, que en este caso para una mujer que se hizo un aborto y que su marido la abandona, y cuando esa mujer ve este saltamonte, el saltamonte y ella y el espacio se modifica por la ficción. O sea, el hecho de meter una situación dramática y de contaminar un espacio con una situación dramática, con la ficción, hace que todo se modifique. Y en este caso lo que se sometió a este experimento fueron las cosas de la naturaleza. Entonces fue todo un trabajo con fotografía y todo de cómo filmamos esta naturaleza para dar cuenta de esta emoción, ¿no? Hay toda esta parte como de exploración, de descubrir los misterios de la naturaleza, y con el guardaparque, como el guía, ¿no? De esta mujer que es una mujer muy urbana, muy neurótica, muy complicada, y que trata de encontrar estas respuestas en un lugar natural, pero se da cuenta que la naturaleza no es tan simple tampoco, como que este cliché de que vamos a la naturaleza y la naturaleza nos va a llenar de respuestas, y no es así. Pero la naturaleza también es peligro, y aquí esta escena que podría ser así muy natural, pero en realidad está llena de mentiras, ¿no? Hay una cosa entre de desarmar esta idea de que la naturaleza es verdad. La naturaleza también puede ser mentira.
En este caso el personaje estaba mintiendo, ahí tiene el barro como su máscara, ¿no? La araña, el peligro de la araña, cómo se relaciona con esa araña, ¿no? ¿Qué pasan a ser los insectos y las arañas en estos lugares? Y la violencia que puede haber en la naturaleza, ¿no? Ahí nos topamos con esto fue más documental, estábamos filmando una escena, nos topamos con el caballo muerto, y el caballo muerto pasó a ser parte de una escena, como también desarmar esta idea del sur que tenemos de lo idílico, ¿no? Vamos a la naturaleza, qué lindo, es todo súper lindo, y después tenemos el asado de chancho en el sur y todo lo brutal que puede ser acostumbrarse a una vida rural, una vida con otros códigos, también en su relación con los animales, en su relación con el entorno, ¿no? Ahí está el niño un pollito muerto, que en el fondo es un pollito muerto de miles, pero para la protagonista se transforma en una cosa así tremenda, ¿no? Personajes también, de nuevo, personajes que en realidad eran bastante documentales. Nosotros fuimos a Molina, y en Molina encontramos muchos como góticos en la plaza. Y eso a mí me sorprendió un montón, como que había una tribu, un grupo de jóvenes muy de negro, muy así, y decidí al tiro convertir en los personajes que yo tenía, que eran locales, como con ese estilo, ¿no? Porque realmente es como aceptar que esas mezclas se dan en todas partes, y tratar de desafiar un poco la ruralidad como este lugar perfecto y muy típico, ¿no? Y también está el tema, ¿no?, del progreso que se acerca, las construcciones de los caminos, la cosa que va como rodeando el parque. Y la película, dependiendo del momento dramático que se está viviendo, como que va cambiando entre estas distintas versiones o distintos acercamientos que podemos tener como seres urbanos a la naturaleza. Y el eje que mueve, el arco que mueve toda la historia es este quiebre matrimonial, y esta es una de las escenas que es la que vamos a ver. ¿Puedes mostrar la de turistas, por favor? No, esa no es. Mátala. Atrápate. No, está equivocado el punto. Esto es Santiago. Ahí, está equivocado el punto. Bueno, podemos saltarla, no pasa nada. Era esa escena de la imagen que estaba mostrando. A ver, me la perdí. Voy a volver a poner acá la imagen fija. Después de todo el viaje, el marido con el que había roto vuelve a hablar con ella, a buscarla, pero ya está claro que el matrimonio está muerto. Y ese diálogo, y hay un momento de silencio en que están las 7 tazas, ¿no? Este lugar como súper turístico, súper de postal, pero que en realidad en esta escena se transforma como en un quiebre, ¿no?, visual plástico, ahí como una línea que separa a marido y mujer, y entre medio hay un chistecito de un kayak ahí que va justo bajando mientras ellos están en este momento así súper dramático de su separación, ¿no? Además hay un punto súper interesante en la película, porque todo el viaje que hace ella, desde que es abandonada un poco por él, o bueno, en la carretera, o desde que dice que tuvo este aborto, hasta ese momento a ella le pasaron muchas cosas y ya la pareja no era nada, o sea, ya no era mucho antes, ahora ya ella había experimentado una serie de situaciones. Sí, te quería decir algo que esto del kayak y el personaje del guardabosque que habla en español y habla en inglés, y es de esas tallas y esa cosa como muy de humor. Ese humor, Alicia, tú lo explotas, lo escribes obviamente en el guión y todo, pero después lo desarrollas bien con tus personajes. ¿Cómo vas desarrollando esto
del humor, porque yo creo que también es un sello súper tuyo, ¿no? Como de que tus películas podrían ser dramas, comedias dramáticas, pero siempre hay un chistecillo muy chileno por ahí, ¿no? Sí, el Fugueto una vez dijo un chersonazo. ¿Chersonazo? Lo escribió. No, mira, yo creo que me encanta la comedia y se me hace como inevitable. Cuando escribo, siempre escribo chistes, muchos chistes malos, después me tengo que autoeditar y sacar chistes porque algunos son realmente súper malos y a mí me hacen gracia, pero a lo mejor no le hace gracia a nadie. Y siempre trato de alguna manera, yo siento que mis películas son bien comedia, lo que pasa es que, claro, no se inscriben como en el género, pero siempre tengo amigos que me dicen que de una vez por todas escribo una comedia así completa, ¿no? Como podría ser, nunca lo he intentado, siempre. Porque en ese momento no ves un drama duro, ¿no? O sea, en un momento que puede ser fuertísimo como pareja, si uno lo experimenta como pareja, claro, pero esto de poner el kayak y todo lo que tú estás narrando en los momentos más duros, le tiras esta tallita, es porque le baja la intensidad al drama, ¿no? Claro, y porque yo creo que ese absurdo cotidiano es de la vida, ¿no? A mí la vida me parece así siempre, ¿no? Nunca uno se sumerge, sí, puede sumergirse absolutamente en el drama cuando tenés una tragedia, y en ese caso no son cosas que me den ganas de filmar. O sea, y me parece como que, y en realidad tampoco de ver, o sea, también como espectadora, un drama absoluto no es algo que me dé como, no quiero meterme en ese lugar. O sea, no me interesa tanto ni como espectadora, ni sé que puede existir, como el drama total, pero no es un lugar al que me sienta tentada de ir. Siento que las contradicciones son súper interesantes en las películas. Alicia, ¿Vamos al disculpa, futuro? Sí. tengo la escena desde Onda Media. Si te interesa, la podemos revisar y la comparto. No, no, sabéis que por el tiempo también yo creo que avancemos, y era simplemente esa escena del kayak, que no tiene ninguna más que... Perfecto. No pasa nada. Avancemos al futuro. Avancemos. Avancemos al futuro, sí. Oye, coproducción, Lucas, chuta, Rutherhauer, medio salto, Alicia, ¿no? ¿Cómo se hace salto? ¿Cómo mientras pone la pantalla, cómo se genera? Porque de películas de alguna forma locales, con personajes chilenos, ahora más chiste, Bolaño, ¿cómo saltáis a eso? O sea, O sea, es igual de difícil, digamos, se hace un poco más largo, porque al final esto es una coproducción, esto no es una película en que a mí me hayan llamado y que alguien me haya puesto la plata para yo hacer la película, digamos. El mismo esfuerzo que nosotros hacemos acá para levantar el fondo chileno, tú tenés que conseguirte los socios, digamos, de otros países, y ellos hacen el mismo esfuerzo para levantar sus fondos locales. Y esta fue una coproducción entre cuatro países, cada uno levantó lo que pudo, y en realidad, claro, es cara, pero igual siguió siendo más o menos bajo presupuesto para ser filmada en Europa, porque es mucho más caro filmar en Europa, obviamente. Y aquí el ejercicio fue trabajar con Roma. Yo Roma no lo conocía, lo conocí con el libro. Me fui a Roma por primera vez con el libro, una novelita de Lumpen de Bolaño, y buscando los lugares que decía Bolaño, al final esos lugares en realidad no servían. Y tuve que empezar a conocer Roma, pero para mí fue súper interesante también porque de alguna manera yo solo conozco Roma desde la ficción. O sea, yo cuando fui a Roma no fui como turista, sino que fui a locacionar. Y la Roma que yo conozco es una Roma ficcionada, guiada por este libro. Entonces fue súper especial viajar por Roma, buscando las locaciones y entendiendo esta ciudad desde no conocerla, desde ser una extranjera, pero para conocer la ciudad de esta ficción, que no es Roma, sino que es una Roma, ¿no? exacto. Y un elemento súper importante que agarramos acá fue la ruina. Las ruinas en Roma, como esta que se ve ahí, algo que a mí me sorprendió mucho es que las ruinas están ahí como metidas, ¿no? Con un cartel de tránsito encima, y esa muralla puede tener no sé cuántos siglos. Es una muralla romana.
del imperio, digamos, y está ahí como tirada, porque hay tanta ruina, no es que esté como en un parque, o sea, hay algunas ruinas obviamente más conservadas, pero hay tanto que está por todos lados y como súper desordenado, súper caótico. Y eso me interesó en y también enganchaba bastante con la idea de la ruina de Europa. La película es muy, el libro es muy apocalíptico, así, con una especie de decadencia de Europa, decadencia del cine en el personaje de Machiste, como una especie de película medio de fin de mundo, ¿no? Entonces la idea de la ruina, las ruinas de un imperio, me funcionaba en muchos niveles, en un nivel plástico, visual, material, pero también a niveles más como de distintas lecturas que podía tener la imagen. Desde el auto, ¿no? La destrucción de los autos, la Roma también como con los neofascismos, ¿no? Alejándonos así de la Roma más turística, a pesar de que se ve, en momentos se ve el Coliseo, se ve como pasar, pero también para un local que vive todo el rato en ese lugar, obviamente nunca va a estar así como admirando el Coliseo, simplemente es parte de su background. Y aquí, esto es las Romas, esto era bonito porque eran las Romas, no, las ruinas de la serie Roma de HBO en los estudios de Cinecittà. Entonces, ese pedazo de muralla era una ruina de un set de HBO. Era lo que quedaba, porque en Cinecittà están los sets como antiguos de películas que se filmaron ahí, que dejan pedazos de escenografía tirados, y tú veis un pedacito de una película de Fellini, un pedacito de una serie HBO, está todo como tirado en los antiguos estudios de filmación. Entonces estas eran falsas ruinas romanas, en los que también filmamos una escena de un sueño, ese también, es como también muy falso, todo de cartón. Entonces ese fue uno de los conceptos como para la ciudad misma. Y luego para los interiores teníamos como dos tipos de espacio. El espacio de los hermanos, que era el espacio que llamábamos de la muerte, ¿no? Porque aquí murieron los padres, está como un espacio detenido en el tiempo de la muerte de los padres, y totalmente estático. Y luego la mansión de Machiste, que es un espacio vivo, pero medio enfermo, laberíntico, que está tratado de una manera totalmente distinta, donde los personajes, el mismo personaje que vemos en un espacio de una manera, en este espacio cambia, ¿no? Bianca es otra Bianca que adentro se transforma solamente por entrar en este mundo, en este lugar, en esta casa, que la transforma en otro personaje. Ahí estamos. Veamos el clip del futuro. Hay dos, los vemos uno a continuación de la otra. Eso. Es la llegada al departamento. Corta intacto antes del accidente. La de los padres como detenida antes de... La pensione di vostro padre vi spetta di diritto. È quasi la stessa cifra che guadagnava prima, almeno qualche tassa, cioè. Y luego esta es la otra llegada, esa era la presentación del departamento y esta es la presentación de la mansión de Machiste. C'è qualcuno? Fermate. Come sta, signor Bruno? Si ricorda di noi, della palestra? Anything else, gentlemen? No, niente, tutto a posto. E comunque per me lei continua a essere il migliore. Guarda bene. Follow me, please.
Wait here. Medio contraste, Alicia, porque la casa de los huérfanos es un espacio, diría yo, afectado emocionalmente, que después hay una pseudo familia con los físico-culturistas, los tipos que los que trabajan en el gimnasio, y mientras la otra es una cosa apoteósica, avejentada, como o sea, como que de los 60, qué sé yo, pero triste, como dices tú, vacía, con un hombre gigantesco, pero solo. Que luego el contraste de los ambientes, ¿no? Sí, pues fue súper entretenido además porque esos dos ambientes los pudimos como construir muy enteros, a pesar de que eran locaciones, pero eran locaciones muy intervenidas. Entonces, y lo divertido, bueno, las dos supuestamente están en Roma, pero el departamento está filmado en Alemania y la casona está filmada en Chile. En Chile. Ah, por eso que el Sebastián tuvo que hacer el arte, ¿no? Y tuvo que, se contó una vez acá en una charla que... De hecho, eran tan separados los mundos que trabajé con dos directores de arte diferentes. Un alemán para la dirección de arte del departamento en Alemania y en Chile trabajé con el director chileno Sebastián Muñoz. Entonces, fueron dos mundos construidos como, de hecho, en la casa de Machiste teníamos muros que se podían mover, o sea, tuvimos mucha libertad porque era una casona muy grande y que había que inventarla entera, porque era un espacio que no existe, un tipo con un gimnasio dentro de la casa, todo como los muebles cubiertos con sábanas, era toda una descripción súper literaria que hace por el año del espacio y que había que traducir, como decía al comienzo, en decisiones muy, muy materiales, muy concretas. Muy concreta. De hecho, Bianca se sentía siento mejor en la casa de Machiste que en su propia casa, ¿no? Claro, al final sí, claro. La casa se la invaden y de alguna manera ella misma dice, Bolaño lo dice en la voz de ella en el libro, que la casa de ella estaba muerta y que la casa de Machiste estaba enferma, viva pero enferma. Y con esa idea trabajamos los espacios, ¿no? Como la casa muerta y la casa enferma. Y bueno, estamos medio en la hora, pero alcanzamos a hablar. Vamos con bien familia, sí, vamos con bien. Si nos podemos pasar un poquitito, o sea, ahora vienen, vemos esto y las preguntas, que ya hay varias que estoy aquí leyendo, y si nos podemos pasar un poco. La charla anterior no, pero esta nosotros podemos darle un pelito. Igual se pasó un poquito. A ver, espérate. ¿Dónde estoy? Acá, compartir. Entonces voy a ver acá. Vida de familia. Es una película que hice codirigida con Cristian Jiménez, basado en un cuento de Alejandro Zambra. Y aquí también, esta es una película de nuevo como acotada a un ejercicio súper preciso, y en eso fuimos muy cómplices con Cristian, que tenemos como una amistad muy larga, tenemos hartas cosas en común también, entonces nos fue muy fácil y trabajamos simplemente el espacio doméstico, la casa. La película se trata de la casa, básicamente, que es mi casa. Yo cuando empecé a desarrollar el proyecto, estaba embarazada, estaba en esta casa nueva, o sea, vieja, pero nueva para mí, que había restaurado en el barrio de Yungay, donde sigo viviendo, y miraba mucho la casa y el espacio de la casa, y era también mi primera casa de familia, porque yo estaba embarazada por primera vez que iba a vivir como una familia. Una mini familia, entonces también el cuento me resonó mucho y mi espacio se convirtió en el espacio de la ficción. Y el ejercicio fue filmar una casa, y cómo filmar esta casa
primero por los personajes como propios, los nativos de una vida, de una casa de familia, que es la familia, ¿no? Mamá, papá, hija, y luego con un intruso, que es Jorge Becker, que se apropia, o sea, se queda a cuidar la casa, pero de alguna manera después se la apropia, y él va variando en su relación con la casa, ¿no? Primero está así en esta época como al principio muy rebelde, como despreciando la vida de familia, no, mea en el jardín, y es como se pone la ropa de los demás, es como muy un intruso realmente, está así, ¿no? Está como incómodo en este espacio, como que no le corresponde. Y Casi luego, mata al gato. casi mata al gato. Y luego conoce a esta chica del barrio y la chica tiene un hijo y de alguna manera es como que nosotros decíamos como que la casa estuviera como hechizada por la vida de familia y la casa como que lo contamina a él y él termina habitando la casa como una especie de falsa familia, ¿no? De nuevo aquí está la mentira. Y arma como su mini vida de familia en esta casa, que se la va como apropiando y entonces la casa como que va cambiando hasta que, bueno, viene la destrucción, ¿no? Y solo se atreve a decirle la verdad cuando ella duerme, cuando viene de ese matrimonio media ebrio, media sonolienta, y ahí te tengo que decir la verdad, pero no se la dice finalmente, desaparece el hombre, ¿no? Claro, Es loco eso, ¿no? nunca decir la verdad y al final, cuando él se va, o sea, al principio está la familia, cuando la familia se va, la cámara se queda dentro de la casa, la película, y en fondo el punto de vista es de la casa. Y cuando él se va, de nuevo la cámara se queda dentro de la casa. O sea, la cámara siempre queda en la casa, son los personajes que van y vienen, y cuando está el personaje adentro, el espacio se va convirtiendo. Y entonces cuando vuelve la familia, la casa de alguna manera nuevamente quedó como hechizada ahora como este espíritu del intruso y... ¿Qué se están tirando gas? ¿Qué es eso? Oye, Alisa, que el encuentro súper loco esto de apropiarse. La casa de alguna manera, el personaje de Blanca Levin, que es la esposa, queda como una especie de incomodidad, de nerviosismo, porque siente como casi que este fantasma, ¿no? de este personaje que llegó y desordenó todo, y su propio matrimonio se empieza a desordenar. Y el final de la película es de bastante como inquietud, ¿no? Inquietud por este matrimonio, por esta vida de familia que quedó un poco como resquebrajada. Y luego, aparte de una película de casa, es en menor medida una película de barrio, igual, que es el barrio Yungay, está el Museo de la Memoria, y La Quinta Normal. Es una película que ocurre en la casa y en el barrio, las 4 cuadras alrededor del barrio. Es como una película súper local. Súper local y que se repite de nuevo la dinámica de apropiarse de los espacios, estos personajes como náufragos que se visten las ropas de otro, que sueñan en la vida de otro, que mienten, que ocupan el auto de otro. Es súper loco porque yo amo una película que se llama Hierro 3, que también, ¿te acuerdas del personaje? Entra a la casa, ordena todo, lava la ropita, hace todo, le salva la vida a la protagonista. De hecho, hace poco esta película chilena, esa que estoy aquí también, el gordito este que entraba a estas casas. Qué loco, Alice, ¿de dónde nace esto de apropiarse de la vida de otro? Yo creo que la mentira es un gran aliado del cine, ¿no? O sea, el cine, en muchas películas usan la mentira como dispositivo. Creo que la mentira da mucho rendimiento en la ficción y es muy entretenida. Porque la mentira, o sea, ya el cine es una mentira, y tienes un personaje que miente, tienes muchas cosas por ir descubriendo, ¿no? Muchas verdades por ir descubriendo. Ya tanto Cristian como yo ya habíamos trabajado con mentirosos antes. Cristian había hecho Bonsai y yo había hecho Turistas, que tenían mentirosos, y también, claro, Play como el de apropiarse. De alguna manera Bianca el futuro también se está engañando. Siento que el engaño y la mentira es un aliado de la ficción desde su origen, ¿no? Además que el espectador está todo el rato preguntándose en qué minuto lo van a pillar, en qué minuto lo van a cachar. Sí, pues, como que cuando uno es chico, la mamá en qué minuto te va a cachar. Oye, mira,
Están aquí algunas preguntas que yo iba como leyendo hace rato ya. Y aquí viene la clásica que lo pregunta Esteban Loncon. Me dice, profe, por favor, pregúntale esto. ¿Cómo fue trabajar con Rutger Hauer? ¿Cómo era como persona y como actor? Cuéntanos un poco, porque, o sea, no todos los días uno trabaja con, diría yo, el actor que se ha tirado las frases más célebres del cine, lágrimas in the rain, Tears in the Rain. Entonces, por favor, cuenta y complace a este alumno Loncon. No, además que se murió Rutger Hauer, ya no puedo hablar más Sí, de él. claro. No hay muerto malo. Bueno, fue súper desafiante porque yo nunca había trabajado como con una estrella que realmente se creía a sí mismo una estrella, o sea, alguien que vive como una estrella, a un punto como que para nosotros puede ser casi caricaturesco, ¿no? Porque si tú en Chile tú trabajas con, no sé, ¿quién será el actor más famoso? Alfredo Castro, Paulina García, y son personas normales. Y realmente trabajar con alguien que tenía requisitos de estrella y que se comportaba desde un lugar diferente, ¿no? Diferente al de uno. Fue súper desafiante, pero fue entretenido porque finalmente era un muy buen actor. Entonces, había como que realmente lograr no ceder ante, no caer como rendida ante lo imponente de su figura, muy grande físicamente, y que claro, obviamente él intentó desde el comienzo cambiar mucho el guión, cambiar su personaje, entonces había que estar como muy atenta hasta ganarse su confianza y que entendiera que había que hacer las cosas como quería yo. Y eso fue un proceso, para mí fue un aprendizaje súper grande. Y finalmente, a pesar de todo lo difícil que fue en algunos momentos, cuando lo veía actuar, se pagaba todo, ¿no? Porque realmente es un actor 100%, era un actor 100%. Como alguien que no puede ser nada más que actor en la vida, es como un actor tan absoluto. Sí, yo lo admiro mucho, y no solamente por eso, el hermano Olmi con la leyenda del Santo Veedor, pedazo de película. Oye, mira, aquí están preguntando, o están, un colega que quizás tú también lo conoces, Germán Liñero, está director de foto, camarógrafo y docente aquí de la sede de Viña hace mucho tiempo. ¿Por qué la música en la película italiana? Hay una apuesta a mucha presencia de la música, ¿por qué? La música en el futuro Sí. hizo Eduardo Enrique y la Caroline Chaspul, los que eran de Pánico, pero lo hicieron como músicos independientes de Pánico, digamos, y se trabajó como con dos ideas. Se trabajó con la idea de las películas antiguas, de justamente las películas de Machiste, de ese cine B que tenía esta música orquestal como muy épica. Entonces hay algunas partes, el comienzo sobre todo, y algunos bloques al medio que está trabajado con esa música como más grandiosa de ese tipo de películas así de la industria, B, italiana, italoamericana. Y luego está esta construcción más como ruidosa en que se mezcla como el diseño sonoro, los efectos sonoros con la música. Yo siempre trabajo y con eso bien mezclado. He trabajado con Miguel Ormazábal, un gran postproductor, como diseñador de sonido chileno. Y con él siempre desde Play, que nos divertimos mucho, nos demoramos mucho y trabajamos súper bien juntos. Porque vamos como ensamblando la música compuesta con toda una capa de efectos sonoros que nosotros hacemos. Y en el caso del futuro estaban esas capas, ¿no? Estaba como el ruido de las antenas satelitales, había toda una idea de construir una atmósfera, como decía, medio apocalíptica, y la música y los efectos de sonido iban como de la mano para armar esa trama densa, porque a mí me preocupaba mucho cuando uno lee el libro, tiene mucha atmósfera muy densa, ¿sí? Cómo armar esa atmósfera en pantalla, y ahí como que
tomé mucho de los recursos de sonido para armar esa atmósfera. Que de hecho el inicio con ese dron que va por el cerro, el auto arriba, claro, tiene un color bien, bien electrónico, bien particular, que si hacemos un símil un poco de esa misma cámara, que yo creo que fue en el helicóptero del Resplandor, cuando va el auto llegando como a la cima, es como lúgubre y todo, aquí tú le das un color como mucho más, no sé, con Dorado. atmósfera. Había ¿Ah? mucho, como una luz dorada, mucho flair Dorado, dorado. claro. Las letras de los títulos son también como esas letras doradas de estas películas, ¿no? De Hércules de los años 60, ¿no? Era todo, había toda una referencia desde la música, el color, la gráfica, como a este cine de Hércules, que era el cine que hacía Machiste. Oye, otra pregunta. María Paz Ramírez dice, ¿cómo es trabajar adaptando obras literarias? A propósito, seguramente lo que ha hecho con Bolaño. Y al tiro te tiro otra, como que en la clase que viene después, ¿cuál es tu próximo proyecto? Que también es una obra de Bolaño, ¿cierto? Bueno, yo he hecho eso, 2 adaptaciones, Futuro y Vida de Familia, pero Vida de Familia, el guión lo escribió originalmente Sandra primero, después nosotros nos metimos en eso. Y después escribí, tengo 2 proyectos nuevos, uno es El Tercer Reich, que también es una obra de Bolaño, y otro es un proyecto original mío, estoy como a 2 bandas escribiendo. Y yo no lo veo tan distinto, yo siento que la adaptación trabaja sobre un mundo, en vez de trabajar sobre un mundo real, trabaja sobre un mundo literario, pero tomas el libro como tu materia de investigación al final, y lo recorres, y lo relees, y lo buscas, y en el fondo, si bien por un lado puede parecer más fácil, porque está la trama, si es que la trama te gusta y la quieres tener completa, una vez que tienes eso, el trabajo yo lo siento bastante parecido que al guión original, pero con ciertas restricciones que te hacen que la dificultad sea más como ir profundizando, digamos que hay más contenido, estás contenido por la cajita que te da el libro, que no te permite irte muy lejos, pero luego, claro, viene como la dificultad de, como decíamos, de concretar, de hacer visual cosas que a lo mejor están dadas con una forma gramatical o una figura de lenguaje que después hay que encontrarle una bajada material, ¿no? De imágenes y de sonido. Ese es como el desafío. Eso. Mira, Anonymous preguntó cuál es tu próxima película y que yo te había tirado como un poco el pase para la adaptación que estás haciendo, ¿no? De Bolaño, Tercer Reich. Bueno, es el Tercer Reich, la película se llama 1989, Auge y Caída de Udo Berger, que es el personaje, una película de época que ocurre en el año 89 de un alemán en Chile. Es una película grande y muy, de nuevo, media como el futuro, muy difícil de producir, me ha costado un montón financiarla. Hemos quedado 2 veces en lista de espera, en el fondo, estamos hasta acá de la lista de espera. Y en paralelo estoy escribiendo un proyecto mío que se llama Estoy Bien, que ocurre en mi barrio, es sí, películas de barrio Yungay contemporánea. Y con un personaje madre, porque en realidad yo no había escrito nada desde que soy madre. Así que es como, por primera vez me puse a escribir algo desde mi nueva estado maternal. Oye, Alicia, mira, aquí queda como una, yo te haría la última pregunta que son 2, mira, aquí la misma Anonymous preguntó cómo ves la evolución del cine chileno, pero yo lo llevaría también a la escuela. ¿Cómo ves a nuestros estudiantes ahí en la Chile, aquí en el DOC o en las diferentes escuelas de audiovisual? ¿Cómo los ves con sus proyectos, con sus títulos, con sus cortos que van a hacer? ¿Cómo sientes que están sus guiones? ¿Los ves que van a llegar a hacer películas o no los ves que no? ¿Cómo podría ser un diagnóstico de cómo están las escuelas? Bueno, en principio siento que hay demasiados estudiantes de cine para lo que el mundo de cine puede, o sea, va a tener que cambiar, están cambiando las cosas. Creo que hay muchos egresados y se ha vuelto mucho más competitivo el ambiente. Y siento que la industria está en un momento de mucho cambio, entonces siento que hay mucha incertidumbre para todos.
y todas. Se va a poder seguir viviendo el cine, cuáles van a ser las películas que se van a hacer, qué pasa con las plataformas, hacemos películas para YouTube, cómo se financian las películas que son digitales. Bueno, hay muchas preguntas que yo no tengo ninguna respuesta para eso. Yo empecé a hacer películas en otro escenario totalmente diferente, que las películas eran menos, y si te iba bien o si te iba más o menos bien, no había tanta competencia, pero a la vez también era todo más caro, tenía sus pros y sus contras, ¿no? Dicho eso, por lo menos en la Chile creo que hay mucho talento que están así súper estimulados. Ya tenemos varios egresados que han hecho largo, creo que están explorando territorios súper entretenidos, y también como con harto arrojo a hacer cosas nuevas y algo que es muy entretenido también, que se está dando dentro de esta masividad de cantidad de gente que hay, que se están siendo más colaborativos, sobre todo las mujeres. Hay grupos de mujeres cineastas audiovisuales que se están apoyando mucho entre ellas, dándose los datos, colaborando. Se está haciendo como, yo siento que hay una tendencia, por lo menos nuestros estudiantes, mucho a buscar modelos más colaborativos y a dejar atrás esta estructura media militar, jerárquica y como competitiva que tenía el cine tradicionalmente. Yo creo que eso está como pasando de moda, y se está abogando por un cine como más horizontal, más colaborativo, en que se disfrute más el hacer, que no haya que andar pegando codazos al lado. Y eso me parece muy, muy positivo, como que se están asociando mucho. Yo creo que hay que ver, porque como para todo es un misterio cómo va a seguir esto. Y cada vez con más mujeres realizando también. Imagínate, estuvimos recién con alguien que casi ganó un Oscar, la Maite Alberdi, y está lleno de mujeres talentosas, y no solamente dirigiendo, guionistas, directoras de arte, script, he visto muchas mujeres ahí en el script, ahí. Asistente de dirección. Faltan fotógrafas. Faltan fotógrafos. Hay una uruguaya que es muy buena. Hay algunas en Chile, pero son muy pocas. Todavía es un área que es súper dura para las mujeres. Bueno, la dirección también. Pero cada vez hay más. Y como te digo, creo que también las mujeres le dan ese giro como algo más colaborativo, más horizontal, y también más entretenido. Yo creo que la idea es divertirse también. Si no, ¿para qué? Dice, no, ¿para qué? Oye, Alicia, es tardísimo, son las 1:17 y hace rato me están diciendo que ya... No, pero con mucha delicadeza. Dicen que los alumnos hagan la encuesta para ver cómo estuvo la charla, porque todavía quedan charlas para mañana y obviamente para ir mejorando el próximo año. Así que, Alicia, te agradecemos enormemente este diálogo, esta cosa entretenida que tuvimos y... Gracias a ti y a todos. Gracias al Duoc y un gusto. Igualmente. Que te vaya súper bien, Alicia. Gracias por tu tiempo. Chao. Chao. Bueno, yo los invito, después de esta charla tan interesante, ojalá, para mañana, agradecerle, perdón, tengo que acá leer una cosa que lo tengo medio, me está molestando la luz, pero agradecer obviamente a todas las personas que han trabajado acá en Duoc. Este es un equipo que está con las 3 sedes, San Andrés en Concepción, San Carlos de Apoquindo y nuestra querida Chorrillo acá de la sede de Viña del Mar, y cada uno con diferentes funciones. Es un trabajo bastante largo, de mucho tiempo de planificación, así que se agradece a toda la gente. Y mañana tenemos 2 charlas. A las 11 está Paola Castillo, la gran documentalista chilena, y después viene un animador digital. No estoy viendo el Word, perdón, pero sé que está muy entretenido, una a las 11, la otra a las 12. Deme un segundito, acá está. Paola Castillo, que es a las 11 de la mañana, va a hablar sobre, acá está,
La producción ejecutiva en el cine documental, una clave para el impacto de la obra, y después, como les decía, un animador digital, animador, que es egresado de Duoc, que se llama Joaquín Núñez, que estará presentando la charla del estudiante al artista Luc Dev, ¿ya? Así que además los invito a que todas estas charlas van a quedar grabadas en YouTube y a responder la encuesta. Por mi parte, ha sido un honor, estoy feliz de haber conversado con una gran realizadora chilena, la Alicia Cherson. Esperemos que sus nuevas películas sean igual de exitosas que las que han tenido. Gracias, que les vaya bien, queridos estudiantes.